Hay un tema en la Escritura que de hecho es muy enfático. Se modela en el Antiguo Testamento, pero se enseña con énfasis en el Nuevo. Algunos consideran que es una disciplina cristiana, es decir, que debe ser un hábito que todo cristiano debe practicar, debe tener. Otros lo plantean también en el ámbito de es una necesidad del cristiano, una necesidad que lleva a convertir esta verdad en una disciplina o en un hábito. Sin embargo, aunque suene como necesidad y suene como hábito, para muchos también es una lucha. Lo particular, ¿no? Es una necesidad que debe ser un hábito, pero en muchos se convierte en una lucha. Y algunos luchan legítimamente, otros se desbordan y se dejan llevar, y de hecho tienen esa disciplina, tienen ese hábito. Otros se la luchan todo el tiempo, pero están practicándolo. Pero hay otros que no luchan, sino que son indiferentes. Sencillamente no le prestan atención, saben que es verdad, pero la apatía les gana. Y sin embargo, en la Biblia será siempre prioridad. La Biblia es enfática en enseñarnos, aunque los cristianos lo ignoremos. Y estoy hablando de la oración. Estoy hablando de la oración. Enfática en la Escritura, sin embargo, ignorada por la iglesia. Sí, porque generalmente es una minoría a comparación de la masa, de la multitud de la iglesia. Si hacemos un cuadro estadístico acerca de la disciplina de la oración, muchos se rajan. Es más, hace años atrás, escúchelo bien, se hizo toda una encuesta y la encuesta dio como resultado que los pastores oraban en promedio al día 3 minutos. Los pastores, o sea, nosotros. En promedio 3 minutos. Y el cristiano promedio estaba en 1 minuto. Cristiano promedio, 1 minuto al día. Aunque yo sé que para muchos de ustedes puede ser sorpresivo y decir, bueno, yo no encajo ahí porque tengo una vida devocional, tengo una disciplina de oración, todos los días hay un espacio para la palabra y eso está muy bien. Pero por eso decía, mientras muchos luchan en su propia carne, pero lo hacen y entienden que es necesario, entienden que es vital, otros sencillamente son indiferentes y apáticos. No me gusta orar, punto. O me da pereza orar, ya. Y así solucionamos un asunto que en la palabra se nos da como prioridad. Sin embargo, la oración siempre en nosotros va a producir crecimiento espiritual, avance personal, y es obvio, a nosotros los cristianos si oramos se nos nota, y si no oramos, también. A un cristiano que ora se le nota, y a un cristiano que no ora también se le nota. Es muy notable lo uno y lo otro. ¿Por qué? Porque quien sabe lo importante, lo básico, lo fundamental que es orar, entonces se impregna de quien ora. Así que si constantemente ora, se impregna y de alguna manera no solamente es escuchado, sino que aprende a escuchar al Señor en sus tiempos de oración. Y cuando le escuchamos hablar, siempre va a hablar de lo que escuchó. Es decir, siempre tiene algo para comunicarnos, porque algo en el secreto escuchó. Porque necesita un consejo y sabe a quién acudir. Tiene una crisis, sabe a quién contársela. Llegan sus momentos de debilidad y de lucha, sabe dónde puede ir y fortalecerse. Y eso se nota y eso se percibe en alguien que lo hace, se percibe en el que no lo hace también. Y si habláramos del poder que hay en la oración colectiva, la Biblia nos daría muchos modelos acerca de lo fuerte que es y el poder que tiene y los resultados que causa cuando hay un pueblo que ora unido, cuando se entiende y las convocatorias a la oración son bien recibidas y hay gente que entendiendo el poder de la oración colectiva, entonces eso hacemos. Cuando hay una convocatoria, sea en la noche, sea en la mañana, pues ahí estamos, porque entendemos que hay algo especial en la oración corporativa. Tan especial el orar juntos que noté que Jesús en un momento de alta tensión pudo irse a orar solo como acostumbraba a hacerlo. Marcos nos dice que siendo muy oscuro Jesús se iba a lugares muy apartados y oraba solo. Pero también, y hay modelos o más bien, en los evangelios nos hablan de oraciones muy profundas.
Juan creo que nos cuenta algo, no sé si Juan escuchó esta oración o Jesús se la contó, pero cuando Jesús ora y el capítulo 17 nos dice acerca de la oración, es una oración muy profunda para ellos y para nosotros que estamos vinculados también en esa oración. Pero en un momento de mucha tensión, Jesús le dice a algunos de sus discípulos, por favor, oren conmigo. Y los deja en un lugar y como sean mi apoyo en oración, y se aparta unos cuantos pasos y está orando solo. Y luego él quiere venir a encontrarse con sus amigos, con sus compañeros de oración, y los encontró dormidos, recuerden, y les hace el reclamo y dice, ustedes no han podido velar conmigo ni tan siquiera una hora, cuando necesito, y mi alma está afligida hasta la muerte, y necesito compañeros de oración. Y creo que Jesús mismo nos modela mucho respecto a la oración. Tenemos modelos bíblicos. David es un hombre que modela respecto a su intimidad con Dios. Daniel creo que es un hombre que en medio de la oposición modela una vida de disciplina en oración. Y bueno, y Jesús en los evangelios, como lo acabo de mencionar. Y la Biblia tiene muchos testimonios acerca de personas y de historias que se desenvuelven alrededor de la oración. Creo que si hablamos del contexto de iglesia, creo que muchos de ustedes tienen historias para contar. Cómo en un momento determinado oraron y Dios les respondió, cómo en un momento muy personal Dios vino y habló a sus corazones y trajo consuelo y trajo provisión. Tenemos muchas historias de fe para contar. Yo sé que aquí hay muchas historias de fe que nosotros podríamos contar. Y le hablo de esto porque me quedé un poco más en 2 Corintios capítulo 12, que fue el texto que estudiamos el domingo pasado, y que quiero que volvamos a él solo para enfatizar una frase que Pablo usa y que no hicimos mucho énfasis el domingo. Y está en 2 Corintios capítulo 12, en el versículo 8, después de que él habla a esta comunidad y les expresa de todo lo que podría presumir y de todas las revelaciones que ha tenido, y les habla del aguijón en la carne, y dice que parece como una espina que viene y chuza fuertemente su cuerpo, y pareciera esto como un mensajero de Satanás para él. En el versículo 8, Pablo sigue diciendo, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, hablando del aguijón en la carne. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Pienso que Pablo en esta experiencia está hablando de una disciplina para él en la cual insiste. Dice, 3 veces he orado. Así que es el Pablo que ora, pero el texto mismo nos va a decir algo, y es que Pablo oró hasta que recibió la respuesta, solo que se la respondieron rápido, ¿no? Oró 3 veces, ahora dice que oró 3 veces, puede ser que tuvo 3 devocionales, o fueron 3 días de ayuno, o hizo 3 vigilias, no, dice oré 3 veces. O puede ser que un día ayunó, otra vez hizo una vigilia, otro día lo hizo en un devocional, pero en 3 ocasiones él ora. Y fue en la tercera donde el Señor le dio una respuesta. Ahora, si él ora y ya más de una es insistencia, pregunto, ¿qué está esperando Pablo que Dios le conteste? ¿Ustedes qué creen que Pablo está orando? ¿Qué espera recibir Pablo? ¿Cuál es la respuesta que Pablo espera recibir? Hablando del aguijón en la carne. 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite. ¿Y él qué está esperando? Que el Señor le responda, claro, Pablo, te lo quito. Así que oró una vez y no se lo quitó, pero tampoco le respondió. Así que él sigue orando, sigue insistiendo, y ora, y vuelve y ora. Y digo, a Pablo le fue bien, porque en la tercera le respondieron. A nosotros nos han dado respuestas muchas veces en la 5ª, en la 7ª, en la 10ª. Llevamos quizás meses orando por algo, quizás años orando por algo y no hay respuesta. O nosotros no hemos querido escuchar la respuesta. Pero Pablo creo que insiste por un sí. Él está esperando que Dios le responda positivamente. Yo pido algo, yo estoy esperando que me den lo que yo estoy pidiendo. Así que
Pablo no recibe un sí. A Pablo no le dice el cielo, Pablo, aún no, sino que la respuesta es enfática, contundente. Pablo, no. Pablo, no. Pablo, no. Y esa respuesta que el Señor se la supo responder de una forma más dulce. Pablo, que te baste mi gracia y que te baste saber que mi poder, mi amor están en ti. Y mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es un no muy lleno de gracia, muy lleno de amor. Sin embargo, es un no. Y un no, díganmelo de la forma que me lo digan, no es no. Así me le pongan las palabras más dulces. Y Dios fue bello y paterno, pienso yo, al responderle. Pero al fin de cuentas lo que le dijo fue que no. Por más lindo que le haya dicho, ¿cierto? No es no. Y eso me puso a pensar. Esos no de Dios. ¿Qué haríamos y qué hacemos nosotros con ese no de Dios? Y me acuerdo de un profeta en el Antiguo Testamento. Un hombre joven que lo llaman a que haga lo que él no quiere hacer. Y le asignan algo que él no quiere hacer. Sin embargo, él va a responder al llamado profético para Israel antes del exilio, pero el muchacho está enamorado, tiene novia y se va a casar, como dice la canción. Tiene novia y se va a casar. Y él se quiere casar y era lo más legítimo. Y el Señor viene y él no le ora al Señor, Señor, ¿es tu voluntad que yo me case con esta muchacha? ¿Tú quieres, Señor, si es ella o no es ella? No, él se va a casar porque él cree que hizo una buena elección. Y algún día seguramente está orando por el pueblo y por su asignación profética y Dios le dice, Jeremías, tú no te vas a casar. Jeremías entra en crisis, pero Señor, pues todos tienen derecho, sí, pero tú no. Y lloró, pataleó, sufrió, pero el Señor le dijo, no te vas a casar. Tú me vas a servir solo a mí, pero la amo. Pues enamórate. No. Es duro, ¿cierto? Es fuerte, ¿no? Y así fue. Ahora, ¿qué haríamos nosotros en esas respuestas contundentes de un no? No sé qué estemos pidiendo, pero ¿qué si la respuesta es no? Ahora, ¿quiénes de los que están aquí ya han recibido algún día un no de Dios por respuesta? A ver. Y algunos ya sabemos a qué saben esos no, ¿cierto? Señor, sánala por favor. Tú la puedes sanar. Sánala. Solamente una palabra tuya bastará para que ella se sane. Ya. Y la respuesta es no. Señor, dale vida. Por favor, dale vida. Sánala. Por amor a ti. Por amor a mí. Por amor al resto, por amor a todos, por favor. Y la respuesta es, no la sano, no sana, aunque sana. ¿Cuántas veces hemos visto ese no? Dicho en palabras más dulces, palabras mucho más, diríamos, amigables. Pero ¿cómo responde Pablo a ese no? ¿Cómo le responde Pablo al Señor con ese no? Note que el mismo texto dice, gustosamente, gustosamente. Señor me dijo, que te baste con mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el texto dice, por lo tanto, si me ayudan con el texto otra vez, si lo ponemos en la pantalla, el versículo 9, si lo miramos, por lo tanto, es decir, en consecuencia a la respuesta que Dios me dio, eso significaría ese por lo tanto.
en respuesta a lo que Dios me dijo, en consecuencia a lo que me acaba de contestar, en consecuencia a que me dijo que no, entonces gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. La pregunta aquí es: ¿quién después de un no quiere vivir gustosamente su fe? ¿Quién quiere de nosotros vivir gustosamente la fe? Señor, cámbiame, hazme fuerte. No sé, tantas cosas que nosotros tenemos para pedir. Sin embargo, Él dice: tengo yo más que darles que ustedes que pedirme. Y preciso, lo que le pido, dice que no. Particularidad: tengo más yo que darles que ustedes que pedirme. Y cuando le pido, me dice: ve, mira, esa no. No. Pero como mirábamos el domingo, es un no en el cual Pablo le encontró sentido a su lucha, destino a su lucha y disfrute a la vida. Pienso que es importante cuando entendemos, y creo que aquí es clave lo siguiente: nuestra fe jamás podrá estar fundamentada en la respuesta a una oración. Nuestra fe nunca podrá estar fundamentada en la respuesta a una oración. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en el Cristo que nos amó, nos salvó y que nos dice que su gracia es suficiente y que su amor es suficiente. En otras palabras, que su amor es mayor a la respuesta a una oración, que su gracia es superior a la respuesta de una oración. Así que Pablo encuentra en una respuesta para él negativa la relevancia del evangelio, pero creo que también hay algo que Pablo encuentra que nosotros muchas veces logramos obviar, y es la soberanía de Dios. Dios es soberano y nosotros podemos obviar la soberanía de Dios y podemos pasarla por alto. Pedid y se os dará. Esa promesa no ha cambiado, sigue vigente, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los va a dar. Pero todo es todo, Señor. Todo lo que esté en el marco de su buena voluntad, todo lo que nos pueda beneficiar a nosotros, todo lo que le dé honor a Él. Sí, todo lo que nosotros podamos pedir que redunde en bendición a otros, seguro que sí. Sin embargo, habrán momentos en la vida en los que tendremos que aprender a darle relevancia a lo que siempre será relevante: Cristo. Nuestra fe fundamentada en Cristo. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros a las respuestas de Dios? Es decir, oramos y el Señor nos dice sí. ¿Y cómo respondemos nosotros a los sí de Dios? A ver, oramos por algo, así un milagro o algo pertinente, preciso, oportuno, la intervención de Dios. Señor, mete tu mano en este asunto, le decimos. Y sí lo hace y nos dice sí, y vemos el resultado del sí. ¿Qué hacemos con el sí de Dios? A ver, ¿qué es lo que generalmente hacemos con el sí de Dios? Bueno, ¿qué hace usted pues con el sí de Dios? ¿Qué hacemos? A ver, agradecer, celebrar, festejar, tirarle besos, venir el miércoles, venir el domingo. Me le pego la madrugada a orar, me respondió. Es que Dios es bello, a Dios vale la pena seguirlo, así que le camino, ¿ya? Y lo que me digan que haga, lo hago. Pues Dios es extremadamente bueno. Me respondió que sí, y es misericordioso y es bondadoso. Es que es mi Dios, y quiero predicar y quiero anunciar y quiero mostrar y quiero decirle a todos que es extremadamente bueno. Me dijo que sí y me quedo ahí disfrutando el sí, y eso no es malo. Todo lo hemos hecho. Pero también seguramente usted conoce de alguien al que el Señor le dijo sí y disfrutó la bendición olvidándose de Dios y de la iglesia. Entró en una total indiferencia con Dios. No sé si usted conoce a esas personas que Dios les responde una oración y hasta ahí. Yo creo que los intercesores tienen muy buena experiencia en eso. Personas que vienen y vea, por favor, ore por esto, necesito un trabajo, Él sabe cuánto lo necesito. Y les da Dios un muy buen empleo, aún
que rebasa sus expectativas. ¿Y qué pasó con fulano? Y una llamadita para preguntarle cómo va. Muy ocupado. No lo hemos vuelto a ver. ¿Qué pasó? No, el trabajo no me da tiempo. Y el domingo para descansar. Merezco descansar después de una ardua semana de trabajo. Y muchas personas lo que hacen es exactamente a un sí de Dios responderle con indiferencia, con apatía. Pero ninguno de los que está aquí es así. Mira al que está a su lado y dígale, no, tú no tienes pinta de ser así, no. Esos son los otros, los que no vinieron, los que no están. Nosotros no, nosotros somos muy agradecidos. Pero algunos responden de esa forma a los sí de Dios. Ahora, también tenemos la respuesta de orar y la respuesta es aún no. O todavía no. Y en ese aún no, también respondemos de dos formas. Una, siendo pacientes. Porque ese aún no, bueno, el Señor me está probando la paciencia, el Señor está forjando mi carácter, el Señor quiere trabajar conmigo, aún no, así que nos le vamos despacito y Señor, entonces dame paciencia para soportar tu aún no, porque todavía no, pero yo sé que llegará el día. Y somos muy pacientes, hasta esperamos el día en que el Señor responde. Pero también hay otros que frente a los aún no del Señor responden con total impaciencia. Bueno, Señor, o lo hace rapidito o meto la mano. Y es más, algunos le ponen tiempo. Señor, al 31 de octubre, al 31 de octubre, cuando te vi hacer el milagro, y si no, yo hago algo. Porque algunos creen que presionar a Dios hace que Dios entre en crisis de nervios, ¿cierto? Así que por no perder un hijo, Él dice, yo tengo que responderle. Me puso fecha límite. Me dijo que el 31 de octubre, porque me dijo que si el 31 de octubre yo no le hago el milagro el 1 de noviembre, no, yo ni tengo ni idea qué va a hacer, así que lo tengo que ayudar. No quiero que me sorprenda el 1 de noviembre. ¿No? Es la respuesta en que nosotros podemos tener a los aún no del Señor. Pero aquí nos estamos enfrentando a un no. No. Y frente a un no, podemos perder la fe o entregar la fe. Frente a un no podemos renegar. Frente a un no podemos considerar que no es tan bueno como dijo que era. No es Dios tiene preferido, seguramente. No a muchos lo que le dice es, ¿de qué sirve orar? Si al fin de cuentas me va a decir que no. Y muchos lo que hacen es dejar de orar. Y a mí Pablo me gusta mucho, es un hombre que me desafía demasiado, sus escritos, su teología. Y yo digo, este hombre conoció a Cristo y este hombre entró a un nivel de fe que me sigue desafiando. Porque, ¿qué hace un cristiano? Pensemos en esos otros, no en nosotros, en los otros que no vinieron. ¿Qué hacen esos otros que no vinieron cuando Dios les dice que no? Y los invitan a una reunión de oración. O le dicen, venga, ¿por qué no ora por mí? ¿Por qué no ora por mí? Pues ore usted por usted mismo. No le encuentran sentido a orar. Y cuando hablan de oración, para algo que es puro cuento. ¿Para qué? Si Dios hace lo que le da la gana. Si yo oro, va a hacer lo que quiera. Y si yo no oro, pues también, ¿para qué oro? ¿Sí o no? Así que dejan de orar. Y no animan a otro a que dependa y ore. Pero aquí hay uno que le dijeron que no. Y solo quiero hacer referencia a algunas de sus cartas. Voy a hacer referencia solo a 4 cartas que él escribe. Una que se la escribe a los romanos. En Romanos capítulo 12, versículo 12, solo como que miremos el texto. Es el mismo Pablo al que el Señor le dijo que no. Y le escribe a los romanos. Y les escribe a ellos hablándoles acerca, escuche, de los deberes espirituales que ellos tienen, de cómo ellos deben vivir como cristianos. Y en ese contexto, hablándoles de la vida cristiana que deben tener y de la vida de iglesia que deben vivir y el amor que se deben expresar los unos a los otros, le dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia ¿en qué? ¿En qué?
en el sufrimiento y perseveren en la oración. En una de sus cartas, Romanos, la carta magna teológica de la iglesia cristiana, y él le dice a los romanos: ustedes tienen que perseverar, es decir, insistir, persistir, no desistir, que su vida de oración sea cada vez más profunda, sea más intensa, la búsqueda sea mejor. Y lo está diciendo alguien que oró un día por un asunto personal y Dios le dijo que no. Un hombre que iba y lloraba por otros y Dios le respondía a los otros y lo usaba a él en beneficio de otros. Pero él entendió, a ver, es que no es, y creo que es importante, nuestras experiencias no son la base de una doctrina, jamás. Buenas experiencias o malas experiencias, jamás. Y le escribe ahí a ellos, Romanos 12:12. Y eso es lo que invita: perseveren en la oración. Y en el contexto de lo que viene hablando de forma colectiva, viene hablando en plural desde versículos anteriores. Él viene hablando en plural a la iglesia de Roma. Y en ese contexto les está diciendo a ellos: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Pero también le escribió a la iglesia de Éfeso, una iglesia a la que él les está enseñando al final de su carta a mantenerse firmes frente a las acechanzas del diablo. Porque el enemigo seguirá atacando, pero luego él no lo dijo cuando escribe a los Corintios, que parece como que un mensajero de Satanás viene como con una espina hichuza, y luego viene a decirles a esta comunidad de los efesios, viene a decirles a ellos que se fortalezcan en el poder del Señor, en la fuerza del Señor. Y hablando de la armadura de Dios, en Efesios capítulo 6, versículo 18 al versículo 20, le dice de esta manera: oren en el Espíritu en todo momento, en toda circunstancia. Oren en el Espíritu con peticiones y con ruegos. Manténganse alerta, y otra vez les dice: perseveren en oración por todos los santos. Otra vez, va la tercera vez: oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Y por cuarta vez, oren para que lo que proclame que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Luego le escribe otra carta a otra comunidad, a la comunidad que está en Filipos. Y en esta carta él está hablando acerca de la necesidad de que ellos mantengan en el gozo, en el contentamiento, mantengan en la alegría de Dios. Y de hecho se alegra, es una comunidad que él amó profundamente, la iglesia de Filipos. Pero cuando habla con ellos también, escuchen lo que le dice en su carta, Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿No le encuentra un sabor a este versículo usted al saber un poco más de Pablo? ¿Usted no lee este texto y le encuentra un sabor especial a la vida de Pablo? Mírelo, por favor. Y la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? ¿Qué recibió Pablo de Dios en medio de sus debilidades o su debilidad y en medio del no? ¿Qué recibió? Paz. Y esa paz logró rebasar su capacidad de razonar. Es como: no entiendo del todo, pero me llena de paz. Y no solamente eso, que esos no de Dios, no solamente a Él, ese Dios al que Él ama, que sabe responder no cuando considera pertinente, llena de paz, sino que ese mismo Dios cuida ¿de qué? ¿Cuida de qué? De nuestro corazón y de nuestros pensamientos, y vuelve y afirma: si es sobre el fundamento de Cristo.
También le escribe a los colosenses. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al versículo 4, y le dice a esta comunidad, dedíquense ¿a qué? Y vuelve e insiste, perseveren en ella con agradecimiento. Y al mismo tiempo, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas. A fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, para proclamar el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Y vuelve y repite, y oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Si notan que en ninguna de sus cartas, y no lo vamos a encontrar por ninguna parte, él dice, y oren para ver si Dios cambia de decisión y me quita este aguijón en la carne. No. Dios, Pablo entiende algo que usted y yo necesitamos entender. Dios es sabio y soberano en sus respuestas. Y Pablo dice, no logro entenderlo todo, pero si dijo que no, es porque Él sabe que es lo mejor para mí. Así que, muchachos, por favor, y siempre que escribe cartas es, oren. Muchas de estas las escribe estando en la cárcel y no dice, oren para que Dios me saque libre. Oren porque estoy sufriendo en esta prisión. No, oren para que yo pueda seguir viviendo en mi asignación. Es un hombre que un no de Dios en un momento de oración jamás lo sacó de su propósito. Sigue mirando hacia donde tiene que mirar. Otra vez, porque la respuesta a una oración no puede determinarnos a nosotros el destino que tenemos en Dios. Porque la respuesta negativa de Dios jamás es la que nos va a estancar, sino que todo lo contrario, nos impulsa y nos puede catapultar a que usted y yo podamos cumplir el propósito de Dios. Así que escribe todas estas cartas teniendo un aguijón en la carne, escribe teología teniendo un aguijón en la carne, pastorea y forma pastores teniendo un aguijón en la carne, anima a los que están desanimados, trata de volver al camino a los que se han salido, ora por los enfermos, es decir, hace todo un ministerio apostólico, está yendo por todo lugar predicando a Cristo y fundando nuevas congregaciones, mientras él sigue luchando con su aguijón en la carne. Porque el aguijón en la carne es un instrumento que Dios usa. Pero el aguijón en la carne nunca será el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe sigue siendo Cristo Jesús. Pablo sigue insistiendo a pesar de que algún día le dijeron que no. Pero saben, también aquí hay algo que para mí es bello. Y es cuando Pablo entiende que frente a un no de Dios hay muchos sí de Él. Nunca deje que un no opaque todo lo sí que usted y yo podemos disfrutar. Que un no vaya de ninguna manera a opacar a Cristo como el fundamento de nuestra fe. Recuerde que las respuestas que Dios nos pueda dar a nosotros jamás cambian su carácter, pero sí tienen que cambiar el nuestro. Las respuestas que Dios nos da siempre deben transformar nuestro carácter y recordar que no también es una respuesta. ¿Puede decirlo conmigo? No, también es una respuesta. Colóquese en pie, por favor, y oremos. Y oremos dándole gracias a Dios por todos los sí que hemos disfrutado. Oremos que el Señor nos permita mantenernos pacientes en los aún no. Pero también sepamos decirle, Señor, y que un no de tu parte siempre sea para mí una expresión de tu soberanía, de tu perfección, de tu belleza y de tu amor. Y de tu amor. Y que en medio de todo lo que pueda vivir, de un sí, un no o un no, Señor, jamás dejemos de orar. Jamás dejemos de orar. Y siempre sepamos el valor que hay en tener una vida de oración, de intimidad, de profundidad contigo. Perdónanos cuando anteponemos nuestro cansancio, nuestra fatiga, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro estudio. Es decir, tantas excusas perfectas y tantos pretextos que nosotros podemos tener, que nos convencemos a nosotros mismos, seguramente nos hacen quedar bien ante los demás, pero nunca ante ti. Puesto que
La palabra sigue siendo real. Oren en todo tiempo. Porque lo que Pablo le dijo a estas comunidades sigue siendo vigente para nosotros. Perseveren en una vida de oración. Insistan, persistan. Oren sin cesar. Oren en todo momento, no importa cuál sea la circunstancia. Oren por ustedes mismos y oren por los demás. Oremos por la iglesia, oremos por la ciudad, oremos por los que están puestos en puestos de gobernabilidad. Oremos. Así que creo que hoy necesitamos ahí en un momento personal replantear y reevaluar nuestra vida de oración. Se necesita ahí un momento replantear. Si usted es ese tipo de cristiano que aún entendiendo lo relevante de la oración, tiene las excusas perfectas para no orar. Sigue teniendo las excusas perfectas para no orar. Y que necesita venir al Señor y decirle: sí, yo no estoy luchando, soy sencillamente indiferente y apático. Recordemos que cuando somos indiferentes y apáticos a la oración, estamos siendo indiferentes y apáticos a Dios mismo. Porque muchas veces creemos que la indiferencia a la oración tiene que ver con la oración. Y no, porque la oración tiene que ver con Dios. Y nuestra apatía a la oración tiene que ver con Dios. Y creo que necesitamos, y Pablo es un modelo en este aspecto, Pablo nos enseña a nosotros el desafío de conocer a Dios. Porque cuando conocemos a Dios, la oración siempre será un regalo, un vehículo extraordinario. Y creo que necesitamos decir, como algún día los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Decirle: Señor, ayúdame a entender lo relevante que es la oración, mi vida de oración personal, la oración como alimento del alma. Esta semana leía un artículo de unos psiquiatras que hablan acerca de la importancia de las personas que oran en medio de sus conflictos. Hace poco hubo una conferencia en la ciudad y un profesional de la salud invitaba a la gente a tengan tiempos para orar. Nosotros no necesitamos que venga un profesional de la salud para decirnos que orar es relevante. La Biblia nos enseña que orar es muy relevante. Así que no sé si alguien hoy necesita decirle: Señor, enséñame a orar. Yo necesito aprender a orar. Orar como ese elemento a través del cual yo aprendo a estar en comunión contigo. Puedo estar cerca de ti. Orar no dependiendo de las respuestas, sino orar dependiendo de ti. Orar no porque dependo de la consecuencia que tenga mi oración en mi propia vida, sino orar por lo que se produce en mi comunión contigo. Alguien hoy necesita decirle al Señor: perdóname por mi indiferencia para la oración. En otras palabras, perdona mi indiferencia hacia ti, perdona mi apatía hacia ti. Tan enfático en la Biblia y tan ignorado por nosotros. Queremos crecer, queremos avanzar, pero con una vida nula de oración. Tenemos modelos bíblicos, sin embargo lo ignoramos. Y creo que Pablo nos modela. Pablo nos diría esta noche: muchachos, no se dejen determinar por la respuesta para orar. Sencillamente perseveren en la oración. Perseveren, insistan. Porque orar los hará cada vez más fuertes espiritualmente. Orar nos permitirá conocer más al Señor. Orar nos permitirá conocernos más a nosotros mismos. Orar nos hará fuertes en nuestra debilidad. Orar nos prepara para nuestros días de debilidad. Orar nos prepara para nuestros momentos de lucha. Orar beneficia tanto nuestra alma. Orar beneficia tanto a las personas por las cuales nosotros oramos. Así que oramos que el Señor nos enseñe a orar. Oramos que el Señor en su gracia y en su favor nos permita orar. Y quizás usted lo que necesita decirle esta noche es: ¿sabes qué, Señor? Hazme sensible a ti. Porque quizás hay en su corazón un resentimiento, una rabia contra Dios.
Porque Dios un día dijo que no. ¿Y qué tal si esta noche puedes hablar con Dios y decirle: ¿quieres que te diga algo, Dios? Tengo rabia contigo. La verdad, tengo rabia. Y háblele. Dale, me enojas, me molestas. Porque algún día te pedí solo una cosa. Te pedí algo, un milagro, no sé, un favor, una ayuda. Quizás pedimos para que quien amábamos no muriera y sin embargo murió. Quizás orábamos, necesitábamos un milagro en nuestra familia, necesitamos una intervención, algo en nuestro hogar. Pasó todo lo contrario, no fue, y de alguna manera estamos muy en el fondo dolidos con Dios. Porque ese no pegó duro, porque ese no pegó fuerte. Y en el fondo usted dice: de verdad, ¿sabes por qué no me gusta orar? Porque a veces encuentro que no tiene razón de ser. Yo te pedí por mi hogar, yo te pedí que no me dejaras perder mi hogar. Lo perdí. Te pedí que no me dejaras perder a mi hijo. Se me perdió. Te pedí que no permitieras que me echaran de la empresa. Me echaron. Quizás lo que necesitamos venir es decirle: Señor, lo primero que te quiero decir es: estoy molesto, tengo rabia, pero aquí estoy. Aquí estoy porque algún no que he recibido en la vida de ti jamás dice que tú eres un ser perverso y malo. No, todo lo contrario. Dios sigue siendo bueno y su misericordia permanece para siempre. Solo que no entendemos muchas veces cómo opera, pero es bueno, pero es misericordioso, pero es bondadoso. Quizás ese no era necesario para nosotros. Quizás ese no era necesario. Y me dice: no entiendo por qué tan necesario. No entiendo. Alguna vez, para quienes no conocen la historia, lloré para que mi mamá, Él la sanara. Y pedí tanto hace 5 años atrás que la sanara, que le evitara todos los dolores que estaba sufriendo. Sin embargo, tuvo dolores hasta el final y se fue. Ella se fue y está con Él. Fue un no que me dolió. A veces creo que entiendo. Parece que hay días que no. Hay días que me levanto y digo: qué rico que ella esté contigo. Hay días que me levanto y digo: qué bello que ella no esté viendo nada de lo que pasa y ni sufre. Pero hay otros días que me levanto y solo digo: qué rico, qué bueno que estuviera aquí. Pero necesitamos ver a Pablo. Necesitamos escuchar a Pablo. Pablo lo que nos dice a todos los que hemos encarado un no es: persevera en la oración. Persevera en la oración. Porque ese perseverar te va a traer paz. Porque perseverar en la oración te va a enseñar a confiar. Porque ese perseverar en la oración cuidará tu corazón y tu mente, cuidará tu alma, cuidará de tu espíritu. Seguirás viviendo sobre el fundamento del Evangelio, que es Cristo. Cristo nuestro Señor, Cristo nuestro Salvador.